¿Qué tal? Mi nombre es Aníbal Camacho y en esta ocasión quiero comentarles el concepto de jurisprudencia. Jurisprudencia en la antigüedad se entendía como un sinónimo de derecho. Sin embargo, actualmente en México la jurisprudencia se forma por 5 ejecutorias ininterrumpidas por otra en sentido contrario en un mismo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, entendamos primero que, por ejemplo, un asunto en una materia determinada, digamos la materia penal, por ejemplo, digamos que el juez de primera instancia se le llama, es decir, un juicio transcurre y el juez de primera instancia dicta sentencia o resolución. Cuando él lo hace, puede ser apelada su resolución, es decir, que sea inconformada por la parte afectada. De esta manera se da inicio a una revisión que se hace de ese juicio, que da lugar a la segunda instancia, que es revisada por un Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia. Esta autoridad también emite una resolución y cuando lo hace todavía puede caber un recurso que es el amparo directo. Cuando se inicia esa segunda revisión, que sería una tercera instancia, se puede llegar a una resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al revisar emita sobre un tema determinado una tesis, se le llama. Entonces, esta, a su vez, si existen en un mismo periodo de sesiones 5 tesis emitidas sobre un asunto determinado en el mismo sentido sin haber otra resolución en contrario, es decir, estas, para que lo entendamos, por ejemplo, una tesis sería sobre la aportación de arma de fuego por militares en situación de retiro. Digamos, por ejemplo, que la ley militar dice que los militares son en situación de retiro o en activo, y cuando existe una detención de un militar que se encontraba portando arma en situación de retiro, digamos que llegamos hasta la última resolución que sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se diga que sí tienen ese derecho por ser militares, aunque estén en situación de retiro. Bueno, hay en un mismo periodo de sesiones otros 4 asuntos sobre lo mismo y que dan la misma resolución en el mismo sentido, es decir, que consideran que ese militar, aún en situación de retiro, tiene derecho a su portación de armas y por lo tanto se forma una jurisprudencia al existir esas 5 tesis sobre un tema determinado y en el mismo sentido. Si hubiera una sola en la que se diga que no tienen ese derecho y desacompletar a esas 5 seguiditas, ya no se puede formar jurisprudencia. Bueno, una vez que tenemos criterio jurisprudencial al respecto, digamos que tenemos un asunto en el que yo como abogado presento esta tesis donde digo mi cliente, un militar retirado o en situación de retiro, que fue detenido portando arma, tiene ese derecho según la jurisprudencia tal. Pero digamos que hay otro abogado que presenta, o bien el Ministerio Público presenta la tesis contraria, es decir, una tesis jurisprudencial donde nos dice que no existe ese derecho, porque si fuera una tesis aislada, es decir, una tesis que no se formó jurisprudencia, pues es más fuerte mi jurisprudencia, pero digamos que es una tesis jurisprudencial, una tesis donde dice que no debe de existir ese derecho. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve en la necesidad de emitir un tercer criterio, que sería resolviendo esa divergencia que tenemos entre los 2 criterios y se forma una jurisprudencia por contradicción. Por eso tenemos jurisprudencia por reiteración, que es la de las 5 ejecutorias ininterrumpidas en un mismo sentido, en un mismo periodo de sesiones, o la jurisprudencia por contradicción, cuando exista una tercera tesis que viene a resolver las 2 que existen con criterios divergentes. Bueno, espero que esto les haya servido
y les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.